Entonces los componentes fisiológicos de la hemostasia, ese es el orden, la vasoconstricción, la formación del tapón plaquetario, la formación de la fibrina y obviamente tiene que terminar con la fibrinolisis, ¿ah? Tiene que terminar con eso, porque si no, obviamente estaríamos yendo al otro evento, ¿no? Ahí está la hemostasia primaria. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Existe la lesión de un vaso y va a existir el espasmo del vaso, ¿no? ¿Por qué se va a dar? Por un mecanismo miógeno. ¿Estamos bien? Que es una actividad que se va a dar regulada por los nociceptores. ¿Estamos bien? Entonces aquí tenemos, vamos a dibujar el endotelio, vas a sentir el endotelio, la íntima, ¿no? Aquí está. Y tenemos aquí que las plaquetas, obviamente, como elementos formes, están circulando en el plasma, pero ustedes reconocen que fisiológicamente no se están agregando, ¿no? ¿Por qué? Porque existen mediadores que inhiben la agregación plaquetaria. ¿Como quién? Pregunta típica de examen, el óxido nítrico y la prostaciclina. ¿Estamos bien? El óxido nítrico y la prostaciclina, que es la prostaglandina I2, inactiva las plaquetas y evita que se dé la agregación plaquetaria. ¿Recuerden? ¿Estamos bien? Recuerden eso. Luego de ahí, ¿qué más? La relación del heparin sulfato con la antitrombina 3, que es una proteína, también repercute para que justamente no se dé este proceso. Por eso que nosotros lo tenemos en consideración como target cuando vamos a valorar la acción de la heparina. La heparina es un procoagulante. ¿Estamos bien? Es un procoagulante. Y este, por ejemplo, juega incrementando la actividad de la antitrombina 3, ¿no? Que normalmente debería unirse al heparin sulfato. Entonces, así como tenemos una actividad anticoagulante de inactivación, también existe una actividad coagulante propia, ¿no? Entonces, es muy importante que lo tengan en consideración porque la heparin sulfato, por si acaso, es un anticoagulante natural, ¿no? Que tienen que reconocer, ¿ya? Nosotros normalmente podemos sintetizarlo y la unión es con la antitrombina 3, ¿ya? Con la antitrombina 3. Bueno, continuando aquí. Cuando nosotros reconocemos que la lesión del vaso se va a dar, el fenómeno inicial de la vasoconstricción, como les dije, es evitar que se siga perdiendo mayor cantidad de sangre, ¿ya? Entonces aquí lo que quiero que agreguen aquí sería el alfa 1 GECO, porque aquí es donde justamente va a poder ser partícipe para que podamos ayudar a que justamente se pueda dar un equilibrio de conformación, de incremento de resistencia y disminución de pérdida. Luego de ahí se va a dar la adhesión para la conformación del trombo blanco. ¿Por qué se adhiere? Porque el endotelio, el subendotelio, expresa las fibras de colágeno, la 3 y la 4, y al factor de von Willebrand. ¿Y qué va a suceder? Las plaquetitas que están circulando por ahí tienen unos bracitos, que son las glicoproteínas. Y hay una glicoproteína que es la 1B2A. Y esa glicoproteína 1B2A se va a unir con el factor de von Willebrand y va a favorecer la adhesión. La glicoproteína 1B2A es un target. ¿Estamos bien? Y ahí puede existir un problema si es que no se expresa o se expresa de la manera incorrecta, ¿no? Y ahí justamente, ¿qué enfermedad se va a dar? ¿Alguien sabe? Cuando no se exprese de la manera correcta y no permita que se desunión. ¿Alguien lo sabe? ¿Por ahí? Es el síndrome de Bernard-Solier. ¿Estamos bien? El síndrome de Bernard-Solier. Entonces, miren cómo estamos relacionando, ¿no? Si yo tengo un problema con no voy a permitírsele que se pueda agregar, adherir. Y al no adherirse, consecuencia, voy a tener trombo o voy a tener hemorragia. Voy a tener mayor chance de tener un efecto de sangre, de este efecto antitrombótico, y también voy a tener mayor probabilidad de tener un sangrado, ¿ya?
Bueno, la agregación plaquetaria, ¿qué targets voy a tener aquí? Aquí voy a tener la glicoproteína 2B3A. Si aquí tengo la plaquetita, y aquí tengo un bracito, y aquí tengo otra plaqueta, y acá tengo otro bracito, esta es la glicoproteína 2B3A, esta también, y aquí está el fibrinógeno. Entonces, dos plaquetas se van a poder agregar una a otra por este target, ¿sí? Con ese target. Hasta ahí todo está bien, ¿no? ¿Es el único target? No. ¿Qué otro mediador puede repercutir aquí? Por ejemplo, como mediadores tendríamos el ADP y como target tendríamos el receptor P2Y12. Tenemos al tromboxano y como target tendríamos a la COX y al SPAR también. Entonces, y a la fosfodiesterasa como target y tendríamos al MP cíclico como segundo mensajero, ¿no? Porque al final los niveles de calcio contribuyen para que se pueda dar la agregación o no se dé la agregación. Entonces tenemos todo eso. Luego tenemos la hemostasia secundaria, que va a ser la formación del coágulo sanguíneo, y aquí ya se va a dar la formación del trombo rojo amarillo, y al final, como les dije, la retracción del coágulo y fibrinólisis. Aquí está lo que hemos conversado. Datos así puntuales de la plaqueta que hay que saber: del origen megacariocítico, su recuento de 150.000 a 350.000 o 400.000 por microlitro, el tamaño de 2 a 4 micrómetros, la forma es forma de disco, tiempo de vida media de 7 a 10 días, muy importante, no debe ser pregunta asociada a fármaco, y la localización 2/3 en la sangre y 1/3 en el vaso. Este también es un esquema elaborado por David Vargas, que es muy interesante, donde ya vemos lo que vendría a ser el proceso de trombopoiesis. Aquí lo más resaltante, para no centrarnos tanto aquí en la trombopoietina, que obviamente, si se dan cuenta, a diferencia de los glóbulos rojos, a medida que va pasando el tiempo se va volviendo mucho más grande, ¿no? Hasta formar desde el megacariocito granular al megacariocito. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Al pasar por los vasos sinusoidales, como es muy grande, no puede y se fragmenta. Entonces, quedan de esa forma, ¿no? Entonces, no tiene núcleo definitivamente, ¿no? No se van a replicar. Aquí tenemos la plaqueta per se en una imagen, donde tenemos la parte del hialómero, donde están los sistemas de apertura, los sistemas densos y las glicoproteínas que también hemos podido conversar. Aquí están. Y tenemos lo que vendría a ser los famosos gránulos, ¿no? Los gránulos densos, los gránulos alfa y los gránulos lambda. Los gránulos densos o los gránulos delta son los que van a incluir al calcio, al ADP, a la serotonina y a la histamina. Y los gránulos alfa, al fibrinógeno, a la tromboplástina, a la trombospodina y algunos factores propios del proceso de coagulación. ¿Qué es lo que va a suceder? Miren el dibujo, aquí está la pared de los vasos que traté de esquematizar hace un ratito. Las plaquetas que están circulando, como ya se ve expuesto el subendotelio, ¿qué va a pasar? Las fibras de colágeno están expuestas y el factor de von Willebrand, ¿verdad? ¿Qué va a suceder ahí? Es justamente en el tercer punto donde nosotros reconocemos que la glicoproteína 1B2A se va a empezar a adherir. ¿Estamos bien? A las fibras de colágeno no, sino al factor de von Willebrand. Ahora, ¿por qué menciono aquí en esta lámina los factores de la coagulación? Porque son estos los partícipes para lo que vendría a ser al final todo el proceso de la hemostasia, ¿no? Donde tenemos los distintos factores, desde el factor 1 hasta lo que vendría a ser el factor 11 per se, o 12 y 13 cuando hablamos ya de lo que vendría a ser los factores estabilizadores. Y tenemos lo que vendría a ser la procalicreína, la proteína C y la proteína S. Ya, entonces aquí. El factor 1 ya sabemos, ya lo habíamos hablado, fibrinógeno, protrombina, esos son los inactivos, ¿no? El 4 el calcio, el 8 asociado justamente al factor de von Willebrand, el 9 el de Christmas, el 10 el de Stewart, ¿ya? El 13 es el estabilizador de la medida de la fibrina, como les dije, y estos van a, de alguna forma, ser partícipes de la cascada o el modelo celular, donde justamente la vía de la tenaza es la que tienes que recordar porque es la famosa vía común.
del factor 10, ¿ya? Aquí hay lo que vendría a ser factores de coagulación que son dependientes de vitamina K y las no dependientes de vitamina K. ¿Cómo las vas a recordar? Con la mnemotecnia de sucedió. ¿En qué año sucedió? En 1972, ¿no? 1972. 1 viene el factor 10, 9 de 9, el factor 9, 7 y el factor 2, ¿no? Esas son las famosas vitaminas K dependientes. Recordemos de que son las liposolubles, la ADEC, la vitamina K es liposoluble, y de estas la vamos a encontrar en las verduras, sobre todo, es parte de lo que vendría a ser la vía de la epoxirreductasa, y los factores dependientes son el 10, el 9, el 7 y el 2. Recordemos que van a tener un anillo de microtúbulos alrededor de su periferia, estamos hablando de las plaquetas, van a poseer una membrana invaginada, que ya le hemos hablado, que es un sistema de puerta o sistema canalicular que lo conecta con el líquido extracelular, y su citoplasma va a contener actina, miosina, glucógeno, lisosimas y dos tipos de gránulos, los gránulos densos y los gránulos alfa. Los gránulos lambda también, pero no llegan a tener tanta repercusión ahorita, por eso les he mencionado estos dos, porque son los más preguntados. Los densos, ahí están, recuerden, aquí están los receptores de ADP, porque a veces viene esto y aquí fallan. Son los P2Y1, P2Y2, los X1, los Y12, y los gránulos alfa, que incluyen los factores de la coagulación, factor de crecimiento derivado de plaquetas. ¿Estamos bien? Este sería un esquema de lo que vendría a ser la lesión vascular, cómo se va a dar, la fase vascular, ¿no? Fenómeno de vasoconstricción primero, luego la fase plaquetaria, miren, adhesión, y ya cuando hablamos de la activación es porque estamos reconociendo que se han adherido, se están secretando y se están activando. Entonces se secretan, se activan gracias a los factores mencionados anteriormente, ¿no? Para que al final cuando se agregue se forme un trombo fino plaquetario, ¿no? Ahí está. Como ahí se están adheriendo, ¿no? Primero. Aquí podemos, o tengo otro dibujo que me pareció muy representativo, puedo observar a más detalle cada uno de esos eventos. Desde la vasoconstricción, miren quiénes son partícipes, ¿no? La endotelina, la adrenalina con la noradrenalina y el tromboxano A2. El tromboxano A2 favorece la vasoconstricción, pero uno de sus roles más importantes es favorecer la agregación plaquetaria. Luego tenemos aquí ya el fenómeno de adhesión, como les mencioné, la glicoproteína fue un motor muy importante. La 1B, ¿verdad? 1B59, la 1B2A también, se une con el factor de von Willebrand, y el colágeno se va a unir con el grupo, la glicoproteína 1A2A y con la misma glicoproteína 6. Y estas van a favorecer que se empiecen a adherir cada vez más. Luego de ello, se da el fenómeno de activación y secreción, recuerden, lo he dicho por tercera vez, donde los distintos mediadores que estaban almacenaditos en los gránulos van a ser liberados para favorecer lo que al final sería la agregación. Entonces se liberan cada uno de esos y al final repercuten en que se agreguen. Y miren cómo este enmarañado amarillo aquí, sería la media de fibrina, está generando justamente de que se puedan unir unos a otros. Aquí está el dibujito que yo les hice en relación a la glicoproteína 2B3A, ¿no? La fase de agregación per se ve muy bien explicada por esta. Y recuerden aquí que este también es un target porque aquí pueden actuar medicamentos. Miren acá, en el lado izquierdo se los he puesto. En el lado derecho, disculpen. Arcicimab, ¿no? Es un fármaco que bloquea la glicoproteína 2B3A. Entonces, si bloqueas esto, ¿qué fase estás bloqueando? ¿La adhesión o la agregación? La agregación plaquetaria, ¿no? Por ejemplo, el clopidogrel es un fármaco que bloquea a los receptores del ADP. ¿A qué receptor, doctor? El P2Y12, que lo mencioné hace un ratito. Entonces, también es un fármaco que bloquea ese target. Y tenemos a la aspirina. La aspirina es el ácido acetilsalicílico, ¿no?
La aspirina o ácido acetilsalicílico puede bloquear ¿a quién? Al tromboxano A2. ¿Ustedes creen ahí que está bien expresado esto? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? En verdad, deberíamos determinarlo un poquito más, ¿no? Porque, ¿cuál es el target del ácido acetilsalicílico que lo mencioné creo la sesión pasada? ¿Alguien lo sabe? El target del ácido acetilsalicílico. No, Jones, eso es su propiedad, su función. El target es donde va a actuar, donde actúa el ácido acetilsalicílico o la famosa aspirina para repercutir en tener un efecto antiagregante, que es lo que tú muy bien has mencionado. El target es la COX, ¿ya? La enzima COX, del ciclo del ácido araquidónico, que es parte del proceso de la inflamación, de la cascada de los icosanoides, de la cascada de los 20 carbonos, ¿se acuerdan? Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, la fosfolipasa 2, la cosalamina H2, aquí tengo la COX, aquí tengo la LOX, la COX va a conformar el tromboxano A2 y va a formar las prostaglandinas, como la prostaciclina, por ejemplo. La LOX va a formar las lipoxinas y va a formar los leucotrienos. Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo la COX? El target de los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, porque la aspirina es un AINE, por si acaso, el ácido acetilsalicílico es un AINE, no es bloquear al tromboxano A2, sino más bien bloquear la enzima que repercute en la producción de esto. ¿Estamos bien? ¿Sí? Chicos, estamos ahí, ¿no? Entonces, si esa parte ya está clara, ya nosotros podríamos entender que aquí yo lo podría precisar mejor. Yo borraría esto, pondría COX acá, ¿estamos bien? Y pondría disminución del tromboxano A2. Y haciendo un puente muy interesante aquí también, amigos, es interesante recordar de que justamente las plaquetas tienen un tiempo de vida media corto. Y por ejemplo, es una pregunta de fármaco. La aspirina cuando se une a las plaquetas se une de manera irreversible. Es una unión covalente. Es una unión irreversible. ¿Estamos bien? ¿Qué quiere decir? Que cuando ya se adhiere a este o se une a este, no lo va a dejar. Entonces tú tienes que esperar el tiempo de vida media de la plaqueta para que nuevamente puedas desensibilizarlo, ¿no? Ahora, una sobredosis de un ácido, porque si es un ácido, sí lo podría controlar para evitar que se siga adheriendo o agregando. Pero cuando ya se han unido a las plaquetas per se, definitivamente ahí ya no va a existir esta situación, ¿no? Recuerden aquí, por ejemplo, les dije el proceso de reflexión previa, ahí está, el síndrome de Bernard-Soulier, la enfermedad de von Willebrand y la tromboastenia de Glanzmann. ¿Cuál es el target aquí? Es la glicoproteína 2B3A. En Bernard-Soulier, ¿cuál era? 1B2A, ¿no? O la 1B59. Y en el caso de von Willebrand es el factor de von Willebrand. Así que es fácil. Muy bien, aquí está la vía intrínseca y la vía extrínseca, la demostración secundaria. La vía intrínseca empieza con el factor 12, ¿no? Entonces activado, 11, 9, 10, y esta es la vía famosa vía latenaza, vía común, que creo que la hemos profundizado. Y la vía extrínseca está asociada al factor tisular, o que luego participe con el factor 7 activado, que va a jugar con la vía de latenaza también. Y aquí nosotros vamos a poder reconocer a lo que vendría a ser el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina por ser activado. Recuerden que el tiempo de protrombina, este tiempo va a ser más corto, es el que está asociado justamente
a la vía extrínseca, recuérdenlo, más corto, extrínseca es más corto también la vía, y el tiempo de tromboplastina parcial activado es más larga, le va a demandar más tiempo, y la vía intrínseca es más larga. Recuerden que de esa forma podría recordarlo, ¿no? La vía intrínseca con el tiempo de tromboplastina parcial activado, mucho más larga, y la extrínseca con el tiempo de protrombina, que es más corto. Ahí están los valores normales, el tiempo de protrombina de 10 a 14 segundos, y el de tromboplastina parcial activado de 25 a 45. Esta es la vía de la tenaz al final, ¿no? La que ustedes tienen que reconocer y recordar, porque justamente este es el que les va a ayudar a ustedes a entender ya la parte final de lo que sería la vía de las protrombinasas, ¿no? Porque estos también son mediadores reguladores de esta y que también repercutirían sobre lo que vendría a ser la formación de la malla y la fibrina. Entonces aquí hay otro esquema que he sacado del libro de Harvey, de Lippincott, que me parece interesante, donde ya estamos entrando en estas ideas para ir cerrando, donde tenemos a las plaquetas que están en reposo, que están por ahí merodeando, y que no se agregan porque el óxido nítrico no lo permite, y la prostaciclina tampoco, ¿verdad? Eso ya lo mencioné al inicio. Luego, ¿qué sucede? Luego por ahí sucede lo que vendría a ser una injuria, un daño, y se van a quedar expresadas las fibras de colágeno, ¿no? Con el subendotelio. Entonces, ¿qué pasa? Esta plaquetita que está bien activa va a empezar a activarse. Pero antes, en esta imagen, que es lo que estamos tratando de representar, es una plaqueta inactiva que vemos como el óxido nítrico y la prostaciclina son liberados y juegan para que las plaquetas no se agreguen. ¿Estamos bien? No se agreguen. Entonces, ¿cuándo no se agregan? Cuando el calcio no se libera. ¿Y cuándo no se libera? Cuando el AMP cíclico está justamente aumentado. Pregunta, a ver si han estado atentos desde la clase 1. La prostaciclina es metabotrópico. ¿A qué proteína G está asociada si esta es la cascada? ¿Qué proteína G puedo poner aquí? A ver, Jones, ¿qué opinas? ¿Qué proteína G sería? La prostaciclina se une a su receptor de prostaciclina en la membrana. ¿Y a qué proteína G está asociada para que sea este evento? ¿Qué opinan? GS, muy bien. Excelente. GS, ahí le agregamos GS. ¿Por qué? Porque GS que hacía, la adenina ciclasa ayudaba a que el ATP se transformara en MP, ¿no? ¿Y qué va a hacer el MP cíclico? Va a repercutir sobre los niveles de calcio, ¿no? Disminuyéndolos. Y si disminuye los niveles de calcio, ¿qué va a generar? Que se dé la agregación o que no se dé. Que no se dé la agregación plaquetaria. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí dice, ¿no? En el hotel intacto liberamos la ciclina, la prostaciclina se une la síntesis de MP y la MP estabiliza las plaquetas para que estén inactivas, ¿no? Para que no se expresen estas lipoproteínas. Entonces, eso va a estar relacionado o mediado por el calcio. Luego, cuando hay la injuria, obviamente aquí ya las plaquetas no están tan tranquilas, sí se van a poder empezar a adherir. Aquí están todos los fenómenos, aquí la fase de secreción y activación, que van a ser partícipes para que se pueda dar luego al final la agregación plaquetaria, ¿no? Aquí está en macro, lo que vendría a ser justamente la relación de la agregación y cómo las glicoproteínas 2B3A van a ayudar a que justamente estas dos se puedan unir. Aquí se fibrinógeno que les mencioné. Miren qué interesante aquí es, porque aquí, miren en los receptores de membrana, ¿quiénes están jugando? Tromboxano 2, trombina y ADP. Todos estos tienen un rol positivo sobre lo que vendría a ser el calcio, ¿no? Para que se pueda liberar. Y de esta forma, el calcio, ¿qué hace? Que se produzca lo que vendría a ser o favorezca la agregación plaquetaria. También ayuda a que la membrana se active y que se dé el ciclo del ácido araquidónico. Les dije, la prostaglandina H forma el tromboxano al final, ¿qué va a hacer? Regresar la unión plaqueta y favorecer la agregación plaquetaria. Entonces, miren todas las consecuencias del calcio elevado.
libera los gránulos, obviamente el contenido que tenía la plaqueta, favorece la activación de la síntesis del tromboxano 2 y favorece la agregación porque también activa las glicoproteínas 2B3A. Ya luego de ahí, cuando ya cumplió su rol, le decimos muchas gracias. ¿Qué es lo que va a suceder? Se tiene que dar el fenómeno de fibrinolisis, donde el factor activador plasminógeno tisular va a ser activado y la plasmina, el plasminógeno, disculpe, lo va a transformar en plasmina. Y esta plasmina lo que va a hacer es jugar con los péptidos de fibrina, ¿no? Entonces, va a ser así. Entonces recuerden, esta ya sería la parte final. Entonces aquí está el tipo Spider-Man, no me quiero ir señor Stark, pero se tiene que degradar, porque si no, este trombo se queda ahí y generaría un proceso que al final repercutiría sobre el flujo sanguíneo, repercutiría sobre la irrigación. Por eso que un paciente que tiene un síndrome coronario, yo le doy aspirina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente cuando ha tenido su plaquita de ateroma y se desprende la placa, el endotelio se queda expresado y se va a activar todo este proceso de hemostasia. Se va a formar un trombo. Por más que no haya un sangrado o tal cual que tú puedas objetivar, pero ha existido un compromiso a nivel endotelial y se va a activar todo este proceso que tú tienes que limitar. Limitar porque si al final se forma el trombo, vas a generar de que no llegue sangre al tejido y al final puede generar la muerte. ¿Estamos bien?